Hay un momento, casi siempre inesperado, en el que el silencio se vuelve más pesado que cualquier palabra. Un instante en el que, sin previo aviso, descubres que tu mente ya no quiere pelear, que tus emociones se han quedado quietas y que tu voz interior parece apagada. Ese silencio, que muchos temen, puede convertirse en una fuerza que define tu vida. No se trata de resignación ni de debilidad. Es el espacio donde se revela lo que realmente se siente cuando el silencio gana el juego. Este mensaje no es cómodo, porque toca una verdad que solemos evitar. La mayoría de las personas no sabe enfrentar el silencio. Le temen porque creen que habla de soledad, de derrota o de incertidumbre. Pero el silencio, cuando se entiende desde la mirada estoica, no es un enemigo, es una herramienta. Es la prueba, es el terreno donde se ven los pensamientos desnudos, donde se exponen los miedos sin disfraces y donde, si tienes la valentía suficiente, descubres la claridad que siempre estuvo ahí, esperando. Antes de continuar, quiero invitarte a participar de forma activa. Si lo que has escuchado hasta ahora resuena contigo, deja en los comentarios la palabra fortaleza, solo esa palabra. Una sola. Esta palabra resume el espíritu de lo que estamos por profundizar, y al escribirla no solo ayudas a que este mensaje llegue más lejos, también declaras que estás listo para enfrentar tu propio silencio. Ahora sí, sigamos. Para muchos, el silencio es incómodo, porque revela aquello que tratamos de cubrir con ruido. El ruido puede venir de conversaciones sin sentido, de distracciones constantes, de pantallas encendidas todo el día o de pensamientos que se repiten sin dirección. En la vida moderna parece que estamos entrenados para evitar quedarnos quietos, como si el acto de detenernos implicara perder terreno. Sin embargo, desde la filosofía estoica, detenerte es precisamente lo que te permite avanzar. Los antiguos estoicos hablaban de la importancia de gobernar la mente, de no ser esclavo de los impulsos ni de las emociones descontroladas. Para ellos, el silencio no era vacío, sino disciplina, no era pasividad, sino observación, no era debilidad, sino preparación. Y en ese sentido, lo que sientes cuando el silencio gana el juego puede ser el inicio de una transformación profunda. Cuando el silencio llega, primero aparece la incomodidad. Es normal. Estás acostumbrado a reaccionar, a responder, a justificarte, a anticiparte. El silencio rompe ese ritmo y te obliga a ver lo que realmente está pasando dentro de ti. Después llega el cuestionamiento. Te preguntas por qué te sientes así. ¿Por qué te afecta tanto lo que antes ignorabas? ¿Por qué esa pausa te confronta? A muchos les cuesta aceptarlo, pero el silencio es un espejo. Te devuelve exactamente lo que eres, sin filtros y sin adornos. Y luego, si no huyes, aparece algo más valioso: la serenidad. La serenidad no es ausencia de problemas ni eliminación de emociones. Es comprensión. Es reconocer que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu respuesta. Es darte cuenta de que tu mente tiene un espacio interno donde las tormentas externas no pueden entrar, a menos que tú les abras la puerta. Este es el punto donde el silencio deja de ser un rival y se convierte en un aliado, un maestro. Te enseña a no reaccionar por impulso, a no desgastarte intentando controlar lo incontrolable y a enfocarte en aquello que sí depende de ti. Te muestra que no necesitas ruido para sentirte vivo, ni aprobación para sentirte suficiente, ni movimiento constante para sentir que avanzas. Aquí es donde comienza la verdadera fortaleza, en aceptar que el silencio no te está quitando nada, sino devolviéndote el control. Cuando el silencio te alcanza y ya no puedes esconderte detrás del ritmo acelerado del día, aparece una verdad que muchos intentan evitar.
El silencio te revela lo que realmente eres cuando nadie te está mirando. Y esa revelación no siempre es cómoda. A veces muestra cansancio reprimido, decisiones postergadas, culpas que no terminan de irse o emociones que no te atreves a nombrar. Pero en esa incomodidad también se encuentra el origen de tu poder. Los estoicos decían que el ser humano no puede crecer si no se enfrenta a sí mismo. Puedes ignorar tus emociones, puedes distraerte con actividades constantes, puedes confundirte creyendo que estar ocupado es lo mismo que estar en paz, pero tarde o temprano el silencio te encuentra. Y cuando lo hace, abre un espacio que no se llena con nada externo. Es un espacio para observar, para entender, para decidir quién quieres ser a partir de este instante. Hay personas que le temen al silencio porque sienten que las expone. Lo interpretan como un recordatorio de aquello que no han hecho o de lo que no han enfrentado. Pero la verdad es que el silencio no te juzga, no te condena, solo te muestra lo que ya estaba dentro de ti. Es la mente la que construye las interpretaciones, la que levanta muros, la que intenta huir. Sin embargo, cuando aceptas quedarte en ese espacio tranquilo, comienzas a sentir algo distinto. Claridad. La claridad es una de las armas más poderosas que puede tener cualquier persona. No se obtiene gritando, no se obtiene discutiendo, no se obtiene reaccionando. La claridad nace de la calma, y la calma nace del silencio. Ese mismo silencio, que muchos evitan, es el que puede ayudarte a tomar decisiones más sabias, a reconocer tus prioridades reales y a distinguir lo esencial de lo superficial. Pero antes de llegar a esa claridad, hay un proceso inevitable, el enfrentamiento interior. No es una batalla con el mundo, ni con las personas que te rodean. Es una conversación profunda contigo, una conversación que no siempre es agradable, pero que es absolutamente necesaria. Para los estoicos, la virtud no se construye cuando todo está en orden, sino cuando te observas con honestidad, sin máscaras y sin excusas. Es en ese momento cuando descubres la diferencia entre ruido y verdad. El ruido te empuja a actuar impulsivamente, a responder sin pensar, a dejarte llevar por emociones momentáneas. La verdad, en cambio, te permite distinguir lo que depende de ti de lo que no. Y esa distinción cambia todo. Cuando entiendes que no tienes control sobre la opinión de los demás, sobre las circunstancias externas o sobre los eventos inesperados, tu mente deja de desgastarse luchando en batallas que no puede ganar. Entonces, el silencio se convierte en tu refugio, no para esconderte, sino para fortalecerte. Porque en ese espacio quieto aprendes a mantener tu centro, incluso cuando todo alrededor parece moverse con violencia. Aprendes a no reaccionar ante provocaciones, a no entregarte a pensamientos que te consumen sin necesidad, a no permitir que cada palabra ajena defina tu valor. Muchos creen que la fortaleza se demuestra con palabras fuertes o con acciones impulsivas, pero la verdadera fortaleza se demuestra cuando eres capaz de mantenerte firme sin necesidad de ruido, cuando puedes guardar silencio sin sentirte derrotado, cuando puedes pensar antes de actuar, cuando puedes respirar antes de responder. Eso, desde la mirada estoica, es disciplina, es dominio propio, es sabiduría. Y lo más interesante es que, con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que el silencio no te quitaba nada. Te estaba devolviendo la capacidad de escucharte, te estaba enseñando a no depender del ruido para sentirte seguro. Te estaba recordando que la mente puede ser un lugar pacífico si tú decides ordenarla en vez de abandonarla al caos. Aquí, en este punto exacto, es donde el silencio deja de ganar el juego y comienzas a ganarlo tú. No porque el silencio desaparezca, sino porque aprendes a habitarlo sin miedo. Cuando el silencio se vuelve parte de tu vida, descubres algo que pocos se atreven a aceptar.
El silencio revela la intención real detrás de tus acciones. Cuando no hay presión externa, cuando no hay espectadores, cuando no tienes que demostrar nada, lo que haces y lo que piensas muestra quién eres de verdad. Esa honestidad interior es uno de los pilares más profundos del estoicismo, porque te obliga a mirar con claridad aquello que intentas ignorar. En ese espacio, donde solo estás tú, aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué hago lo que hago? Esta pregunta, tan simple en apariencia, puede transformar todo tu camino si te permites responderla con sinceridad. El silencio te obliga a filtrar tus motivaciones. Te muestra si estás actuando por miedo, por necesidad de aprobación, por impulso, por costumbre o por convicción. Y aunque la respuesta no siempre sea agradable, es la base para construir una vida guiada por principios y no por emociones momentáneas. En el mundo actual vivimos rodeados de ruido emocional. Personas que reaccionan antes de pensar, que hablan antes de escuchar, que se dejan arrastrar por la urgencia del momento sin detenerse a evaluar. El silencio, cuando aprendes a usarlo, te da la ventaja de no caer en ese ritmo frenético. Te permite evaluar cada situación desde la calma. Y cuando actúas desde la calma, tus decisiones dejan de ser un reflejo del caos ajeno y se convierten en un reflejo de tu razonamiento. Los estoicos entendían que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras sin límites, sino en dominar tu mente para no ser esclavo de tus impulsos. Cuando el silencio entra en tu vida, te da la oportunidad de practicar ese dominio. No es un proceso inmediato. La mente está acostumbrada a reaccionar con intensidad, a buscar respuestas rápidas, a temer lo que no puede controlar. Pero si eres constante, el silencio comienza a moldearte. Poco a poco, empiezas a identificar la diferencia entre dos fuerzas internas, la reacción y la respuesta. La reacción nace del ruido, de la emoción instantánea, del impulso. La respuesta nace del silencio, de la reflexión, de la comprensión. La persona que vive en reacción vive cansada, estresada, siempre persiguiendo algo que no termina de alcanzar. La persona que aprende a responder vive con intención, con dirección y con estabilidad. El silencio también tiene otra función profunda. Te permite ver el origen de tus temores. Cuando hay ruido, los miedos se confunden con otras emociones y parece imposible entenderlos. Cuando llega el silencio, los temores aparecen con claridad. Y aunque eso pueda generar temor, también te da la oportunidad de enfrentarlos. No se trata de eliminarlos por completo, sino de entenderlos para que no tengan control sobre ti. Una vez que reconoces tus miedos, puedes comenzar a construir fortaleza. La fortaleza no es ausencia de dolor ni ausencia de duda. Es la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Y eso solo puede desarrollarse en silencio. Nadie puede enseñártelo, nadie puede vivirlo por ti. Es una batalla interior que define tu carácter. Con el tiempo, descubres que el silencio también tiene un efecto inesperado. Te permite recuperar energía. El ruido constante drena la mente, desgasta la paciencia, debilita el enfoque. El silencio, en cambio, recarga, ordena y clarifica. Cuando te acostumbras a tener momentos de calma, tu mente deja de vivir dispersa. Empieza a enfocarse, y cuando te enfocas, tus acciones ganan fuerza. Aquí es donde muchos fallan. Creen que el silencio es pérdida de tiempo. Creen que necesitan hacer, moverse, hablar, insistir. Pero la persona que domina el silencio se mueve con precisión. No desperdicia energía en discusiones inútiles ni en batallas sin sentido. No se desgasta intentando controlar lo que no puede. El silencio la vuelve estratégica, y en el juego de la vida, la mente estratégica siempre tiene ventaja. Por eso, cuando el silencio gana el juego, lo que estás sintiendo no es derrota, es transformación.
Es el paso necesario para construir una vida con propósito, dirección y equilibrio. Cuando profundizas en el silencio y permites que se convierta en parte de tu vida, aparece una comprensión que no surge de los libros ni de los consejos de otras personas. Surge de tu propia experiencia. Descubres que el silencio no solo es un refugio, sino una herramienta para fortalecer tu carácter frente a los desafíos. Desde la visión estoica, cada dificultad es una oportunidad para crecer, y el silencio es el espacio donde se forja esa transformación. En la vida diaria, todos enfrentamos momentos que parecen insoportables, situaciones que llegan sin aviso y que ponen a prueba nuestra estabilidad emocional. Pérdidas, frustraciones, rechazos, decisiones difíciles, puertas que se cierran. En medio de ese caos, el ruido emocional suele empujar a actuar impulsivamente, pero el silencio te permite respirar antes de moverte, pensar antes de hablar y observar antes de reaccionar. El silencio no elimina el dolor, pero te ayuda a no convertirlo en sufrimiento. Los estoicos enseñaban que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento aparece cuando te resistes a lo que sucede, cuando luchas contra lo que no puedes controlar, cuando te aferras a pensamientos que te desgastan. El silencio interrumpe ese proceso. Te da unos segundos para identificar si lo que estás sintiendo proviene de la realidad o de una interpretación que tu mente creó. En esos momentos críticos, el silencio te muestra la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no. Puedes controlar tu actitud, tus decisiones, tu enfoque, tu disciplina y tu forma de interpretar la experiencia. No puedes controlar los hechos externos, las decisiones de otras personas, ni los cambios inesperados del entorno. Esta simple distinción, cuando se comprende profundamente, cambia la forma en que enfrentas la vida. Sin el silencio, la mente suele quedarse atrapada en patrones repetitivos, buscando explicaciones que no llevan a ningún lado. Con el silencio, esos patrones se detienen y permiten que aparezca la claridad. Te das cuenta de que no necesitas entender todo lo que sucede para mantener la calma. No necesitas resolver todo de inmediato para avanzar. No necesitas luchar contra lo que ya ocurrió. La serenidad aparece cuando aceptas que hay cosas que simplemente son como son. Y es en esta aceptación donde el silencio te enseña una de las lecciones más poderosas del estoicismo. La calma no se obtiene cuando la vida deja de ser difícil, sino cuando tú dejas de reaccionar como si cada dificultad fuera una amenaza. La calma nace de la confianza en tu capacidad para afrontar lo que venga. Nace de la certeza de que, aunque no puedas controlar el mundo, puedes controlar tu respuesta. El silencio también te revela algo que muchas personas nunca descubren, porque no se detienen lo suficiente para verlo. Tu mente es más fuerte de lo que crees. Cuando estás en silencio, escuchas tus pensamientos. Y aunque al principio parezcan caóticos, con práctica comienzan a ordenarse. Empiezas a diferenciar los pensamientos que te fortalecen de aquellos que te debilitan. Empiezas a notar cuáles provienen del miedo y cuáles provienen de tu determinación. Empiezas a identificar cuáles merecen tu atención y cuáles deben ser ignorados. Esta capacidad de seleccionar tus pensamientos es una de las formas más elevadas de disciplina mental. No se trata de forzarte a pensar positivamente, sino de elegir conscientemente qué pensamientos vas a permitir que influyan en tu conducta. Esa es la fortaleza interior que los estoicos consideraban esencial para la vida virtuosa. Cuando empiezas a dominar el silencio, descubres que no necesitas responder de inmediato ante todo lo que sucede. Aprendes a observar antes de intervenir, a reflexionar antes de actuar y a decidir desde la calma en lugar del impulso. Esto te convierte en alguien más estable, más consciente y más sabio.
Las personas que te rodean notan ese cambio, porque la serenidad tiene un impacto profundo en la forma en que te relacionas con los demás. Y entonces sucede algo inesperado. Aquello que antes te afectaba profundamente pierde fuerza. Lo que te irritaba ya no te domina. Lo que te asustaba ya no te paraliza. Lo que te confundía ya no te controla. El silencio, que al inicio parecía un enemigo, se convierte en el cimiento de una vida más firme, más clara y más equilibrada. Cuando el silencio comienza a formar parte de tu rutina, te das cuenta de algo que cambia por completo tu manera de interpretar la vida. El silencio revela tu nivel real de autocontrol, no el que muestras cuando todo está en calma, sino el que surge cuando tus emociones están al límite y aún así decides mantenerte firme. Desde la perspectiva estoica, ese es el verdadero dominio personal, porque cualquiera puede ser estable cuando nada lo presiona, pero solo quienes entrenan su mente pueden conservar la serenidad en medio del ruido interno. A medida que avanzas en este proceso, descubres que el silencio no solamente te ayuda a reflexionar, sino que también fortalece tu capacidad de resistir impulsos. En el mundo actual, una gran parte de los problemas personales surge por decisiones tomadas bajo emoción intensa. Responder de inmediato, hablar sin pensar, actuar por temor, discutir sin necesidad, comparar tu vida con la de otros, todo eso nace del ruido interior. El silencio interrumpe ese patrón automático y te da unos segundos que pueden cambiar todo. Ese pequeño espacio de tiempo entre lo que sientes y lo que haces es la esencia del autocontrol. Los estoicos lo consideraban un tesoro, porque en ese intervalo decides el tipo de persona que eliges ser. Puedes reaccionar como siempre o responder con sabiduría. Puedes dejarte llevar por el impulso o actuar desde la razón. Puedes perder la calma o mantenerla. Y lo más interesante es que, mientras más practicas el silencio, ese intervalo se vuelve más amplio, más claro y más fácil de reconocer. Con el tiempo empiezas a notar que tu relación con tus emociones cambia. No es que dejen de existir. El miedo sigue presente, la tristeza sigue apareciendo, la frustración sigue tocando la puerta, pero ya no te arrastran. Dejas de sentir que tus emociones te controlan y comienzas a entender que son señales, no órdenes. Son indicadores, no cadenas. El silencio te permite escucharlas sin obedecerlas ciegamente. Te permite sentir sin perder el control. En este proceso también descubres que el silencio te ayuda a fortalecer tu enfoque. Vivimos en una época donde la atención está fragmentada, donde cada estímulo compite por unos segundos de tu mente. La falta de enfoque no solo afecta tu productividad, también afecta tu paz interior. Una mente dispersa es una mente agotada, y una mente agotada reacciona más que piensa. Cuando practicas el silencio, aunque sea por breves momentos al día, comienzas a recuperar tu atención. Dejas de vivir en automático y empiezas a vivir con intención. Esto tiene un impacto profundo en tu forma de ver los desafíos. Lo que antes parecía abrumador, ahora se vuelve manejable. Lo que antes te irritaba, ahora te resulta indiferente. Lo que antes te intimidaba, ahora te impulsa a crecer. Todo eso sucede porque el silencio ordena tu percepción. Y los estoicos enseñaban que la percepción es el primer paso para dominar la vida. La forma en que interpretas lo que sucede determina tu respuesta. Si tu percepción está llena de ruido, tu respuesta será impulsiva. Si está llena de silencio, tu respuesta será firme y equilibrada. Además, cuando desarrollas una relación sana con el silencio, empiezas a valorar la importancia de la introspección. La introspección no es pensar demasiado ni cuestionarte de manera obsesiva. Es observar tu propio interior sin juicio, sin prisa y sin miedo. Es preguntarte qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y cómo puedes responder de una manera
que te acerque a tus valores y no a tus impulsos. Esta práctica, sencilla pero profunda, fortalece tu identidad y te ayuda a vivir con coherencia. A medida que avanzas en este camino, notas un cambio silencioso pero evidente. Tu mente ya no reacciona con tanta facilidad. Lo que antes detonaba discusiones internas, ahora se procesa con más calma. Tus decisiones dejan de depender del estado emocional del momento y empiezan a depender de tu razón. Esta transición es uno de los logros más importantes de la disciplina mental. No es un cambio repentino, sino un proceso gradual que se construye con constancia. Y entonces entiendes algo que los estoicos repetían con fuerza: quien domina su mente, domina su vida. No significa que evitarás el dolor o la incertidumbre, significa que no te perderás dentro de ellos. El silencio te da la fortaleza para mantener tu centro y avanzar incluso cuando nada parece claro. Cuando el silencio se convierte en un hábito constante y no en un refugio ocasional, comienzas a notar un cambio profundo en la forma en que interpretas la vida y a ti mismo. Te das cuenta de que el silencio no solo calma tu mente, sino que también te muestra con claridad las decisiones que antes tomabas por presión o por impulso. Desde la mirada estoica, este descubrimiento es esencial, porque la persona que actúa guiada por la reflexión y no por la emoción, se convierte en alguien más fuerte, más estable y más consciente. El silencio te enfrenta a una pregunta que quizá evitaste durante mucho tiempo. ¿Qué tan alineada está tu vida con tus valores? El ruido diario suele ocultar esta reflexión. La rutina, las obligaciones, los temores y la búsqueda constante de aprobación pueden alejarte de tus principios sin que lo notes. Pero cuando el silencio te alcanza, ya no puedes evadir esa verdad. Te obliga a evaluar si tus acciones reflejan quién quieres ser o si te has dejado llevar por la corriente sin dirección definida. Es un proceso incómodo porque te muestra contradicciones que preferirías no ver. Tal vez descubres que estás dedicando tu energía a cosas que no te aportan nada, que estás cargando preocupaciones que no te corresponden o que estás permitiendo que emociones pasajeras definan decisiones importantes. El silencio revela estas fallas sin suavizar nada. Pero esa crudeza es necesaria porque sin confrontación no hay crecimiento. Una vez que aceptas estas verdades, aparece un segundo paso: la reorganización interior. Tu mente comienza a distinguir prioridades con mayor precisión. Empiezas a separar lo urgente de lo importante, lo superficial de lo profundo, lo inmediato de lo trascendente. Esta capacidad, que nace del silencio, te ayuda a tomar decisiones con más claridad y menos ansiedad. Los estoicos siempre insistieron en que una vida guiada por la razón es una vida más ligera, porque la razón no se deja arrastrar por el caos emocional. A medida que avanzas, descubres algo aún más revelador. El silencio también te enseña a escuchar, no solo escuchar a los demás, sino escucharte a ti con sinceridad. Muchas veces creíste que estabas cansado cuando en realidad estabas frustrado. Pensaste que estabas triste cuando en realidad estabas confundido. Supusiste que estabas enojado cuando en realidad estabas herido. El silencio te permite descifrar estas emociones con mayor precisión y al entender su origen, te liberas del peso que generan. Esto también transforma tu relación con las personas que te rodean. Cuando eres capaz de estar en silencio contigo mismo, aprendes a estar en silencio con otros sin sentir incomodidad. Dejas de necesitar tener la razón todo el tiempo. Dejas de reaccionar ante cada comentario que no te gusta. Dejas de sentir que debes defenderte ante cualquier diferencia. El silencio te da una fortaleza tranquila que se nota incluso cuando no dices una palabra.
Con el tiempo, descubres que ya no buscas el silencio solo para calmarte, sino para guiarte. Se vuelve una brújula interna. En momentos de duda, eliges detenerte y guardar silencio antes de actuar. En momentos de tensión, eliges respirar antes de responder. En momentos de pérdida, eliges observar tu interior antes de tomar decisiones importantes. Esta habilidad no solo te protege, sino que también te hace más sabio. Y entonces aparece otro nivel aún más profundo del silencio. El silencio como resistencia emocional. No resistencia pasiva, sino resistencia consciente. No permites que el mundo te arrastre a su ritmo caótico. No te apresuras a reaccionar ante emociones intensas. No te desgastas intentando controlar lo que no depende de ti. Esta resistencia silenciosa es una de las mayores expresiones de fortaleza que una persona puede desarrollar. Con esta fortaleza, incluso las dificultades más intensas pierden parte de su poder. No porque desaparezcan, sino porque ya no destruyen tu equilibrio interno. El silencio te recuerda que, sin importar lo que suceda afuera, siempre tienes un espacio en tu interior donde puedes volver a empezar, reflexionar y tomar decisiones desde la calma. Cuando llegas a este punto, comprendes que el silencio no te ganó el juego, te enseñó a jugar mejor. El silencio, cuando ya es parte de tu vida diaria, empieza a revelarte un tipo de entendimiento que no proviene de la lógica inmediata, sino de la profundidad. Te muestra que gran parte de tu sufrimiento pasado no venía de lo que sucedió, sino de la forma en que interpretaste esos eventos. Cuando lo comprendes, sientes una mezcla de alivio y responsabilidad. Alivio porque descubres que el peso era más mental que externo. Responsabilidad porque entiendes que eres tú quien debe dirigir tu mente a partir de ahora. Este tipo de claridad solo aparece cuando permites que el silencio haga su trabajo, sin huir, sin llenar los vacíos con distracciones. El ruido intenta convencerte de que necesitas moverte, hablar, reaccionar y actuar de inmediato, como si la velocidad fuera señal de inteligencia o fortaleza. Pero el silencio te dice lo contrario. Te enseña que la fortaleza real proviene de esperar el momento adecuado, de observar sin desesperar y de actuar desde la razón y no desde la urgencia emocional. En este punto del camino, te das cuenta de que el silencio también te protege de ti mismo. Te impide sabotear tus decisiones por impulso. Te cuida de abandonar tus metas por un momento de frustración y te aleja de conflictos innecesarios que solo desgastan tu energía. El silencio te ayuda a elegir tus batallas, y elegir tus batallas es una de las formas más claras de madurez emocional. Aquí aparece una idea poderosa dentro del estoicismo. El silencio es una disciplina que construye carácter. No es pasividad ni evasión, es un entrenamiento constante. Cada vez que eliges el silencio antes de responder, estás fortaleciendo tu dominio propio. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, estás construyendo tu sabiduría. Cada vez que eliges no tomar decisiones desde el enojo, estás protegiendo tu futuro de consecuencias innecesarias. Esta disciplina también transforma tu forma de ver a los demás. Comienzas a notar que muchas personas reaccionan desde el miedo, desde inseguridades o desde tensiones que no tienen nada que ver contigo. Y en lugar de tomarlo personal, simplemente observas. Ya no caes en provocaciones, ya no te desgastas explicando lo que no va a ser comprendido, ya no te enojas por cada comentario fuera de lugar. La serenidad se vuelve tu escudo, pero quizá la transformación más grande llega cuando el silencio te enseña a tomar distancia emocional sin desconectarte de la vida. Te permite sentir sin que esas emociones decidan por ti. Te permite enfrentar situaciones difíciles sin perder tu centro. Te permite avanzar en momentos de duda sin necesidad de esconderte.
Esa combinación de sensibilidad y firmeza es una de las virtudes más elevadas que una persona puede desarrollar. Y es aquí donde quiero hacer una pausa para invitarte a ser parte activa de este mensaje. Si lo que has escuchado hasta ahora ha resonado contigo, si alguna frase, idea o reflexión te ha hecho pensar en tu propio proceso, quiero que escribas en los comentarios la palabra claridad. Solo esa palabra. Es sencilla, es profunda y resume la esencia de todo lo que estás construyendo dentro de ti. Escribirla no solo ayuda a que este contenido llegue más lejos, también reafirma tu compromiso con este camino de disciplina interior. Ahora que retomas la reflexión, vas a notar algo importante. El silencio no elimina los retos, pero te prepara para enfrentarlos desde un nivel más alto. Te da espacio para evaluar, para respirar, para replantear y para decidir con calma. Te recuerda que no necesitas saber todo de inmediato, no necesitas tener todas las respuestas y no necesitas actuar impulsivamente para demostrar fortaleza. A veces, la mayor fuerza está en detenerse. Cuando comprendes esto, tu vida comienza a cambiar de manera silenciosa pero profunda. Empiezas a elegir con intención, a hablar con propósito, a actuar con serenidad. Y esa transformación, aunque tome tiempo, te convierte en alguien más consciente y más dueño de sí mismo. El silencio ya no es un momento vacío, ahora es tu herramienta, tu maestro, tu ventaja. Cuando llegas a este punto del camino, el silencio deja de ser una simple herramienta y se convierte en una forma de vida. Ya no lo utilizas solo cuando estás cansado o confundido, sino que lo integras en tu manera de pensar, decidir y actuar. Descubres que el silencio es el terreno donde se forman tus mejores decisiones, donde se fortalecen tus pensamientos y donde encuentras las respuestas que nunca aparecen en medio del ruido. Los estoicos enseñaban que la estabilidad interior no se construye cuando todo está en calma, sino cuando aprendes a permanecer estable aún en medio de la tormenta. Y el silencio, justamente, es lo que te permite hacerlo. No porque te desconecte del mundo, sino porque te conecta contigo de una manera más profunda. Te muestra lo que sientes, lo que temes, lo que deseas y lo que debes dejar atrás. Lo más interesante es que, cuando dominas el silencio, empiezas a escuchar cosas que antes ignorabas. Escuchas tus verdaderas necesidades, esas que quedaron ocultas entre exigencias ajenas. Escuchas tus límites reales, esos que no estabas respetando por quedar bien con otros. Escuchas tus sueños, esos que el ruido había aplastado con distracciones y obligaciones, y al escucharlos recuperas el sentido de dirección que habías perdido sin darte cuenta. Esa claridad te permite avanzar con más firmeza y menos dudas. Dejas de preguntarte constantemente qué pensarán los demás, qué pasará si fallas o qué dirán si te equivocas. El silencio te enseña que ninguna opinión externa tiene más valor que tu paz interior. Te enseña que tu vida no debe moldearse según expectativas ajenas, sino según tu propósito y tus principios. Este entendimiento es una de las victorias más grandes que puedes lograr. Mientras más avanzas en este proceso, más evidente se vuelve otra lección fundamental. El silencio te prepara para soltar. Soltar la necesidad de control, soltar la necesidad de justificarte, soltar la necesidad de ser aceptado por todos, soltar la ilusión de que todo debe salir exactamente como lo planeaste. El silencio te recuerda que aferrarte al pasado solo te detiene y que insistir en controlar lo incontrolable solo te genera desgaste. Soltar no es abandonar. Soltar es liberar espacio para lo que sí depende de ti. Soltar es dejar de luchar contra lo inevitable para poder concentrarte en lo que puedes construir. Soltar es renunciar al orgullo que te ata al sufrimiento y elegir la serenidad que te abre caminos.
Y mientras todo esto ocurre, sucede algo aún más profundo. El silencio te revela quién eres cuando nadie te observa. Te muestra si tus acciones tienen coherencia, si tus palabras están alineadas con tu comportamiento y si tus decisiones reflejan tus valores. Esta coherencia es la base de la integridad. Y la integridad es una de las virtudes más importantes para los estoicos, porque te permite caminar con la cabeza en alto, incluso cuando enfrentas dificultades. En este punto, sientes un tipo de fortaleza que no necesita gritos ni demostraciones. Es una fortaleza tranquila, estable y constante. La clase de fortaleza que se construye en silencio, pero que se nota en cada una de tus decisiones. La clase de fortaleza que te permite mantener tu calma incluso cuando los demás pierden la suya. La clase de fortaleza que te ayuda a avanzar incluso cuando el camino se vuelve incierto. Al final, comprendes algo que quizá nunca habías considerado. El silencio no te ganó el juego, te dio las reglas. Te enseñó cómo jugar con intención, cómo responder con sabiduría y cómo mantener tu equilibrio sin importar lo que pase afuera. Te enseñó a dominar tu mente y al hacerlo te dio la capacidad de transformar tu vida desde adentro. Y si llegaste hasta aquí, hay una palabra que resume todo este proceso, todo este crecimiento, toda esta transformación interior. Una palabra que representa la calma, la disciplina, la claridad y la fortaleza que has construido. Esa palabra es serenidad. Guárdala, repítela y recuerda que el silencio no es ausencia de ruido, es presencia de control. Con esto cerramos el mensaje. Una reflexión completa, profunda y fiel al espíritu del estoicismo, creada para acompañarte en el camino hacia una mente más firme y una vida más consciente.